En el enorme y misterioso universo de Hora de Aventura, habitan seres cósmicos con niveles de poder inimaginables. Entidades divinas y fuerzas ancestrales capaces de representar conceptos como el caos y el orden, cuya existencia por sí sola podría convertirse en un peligro para toda la humanidad. Pero incluso dentro de este grupo de seres extraordinarios existen diferencias, ya que algunos se encuentran muy por encima de otros dentro de la escala de poder cósmico. Y es precisamente por eso que el día de hoy conoceremos a las entidades más poderosas que existen en el universo de Hora de Aventura. Número 8. Death. Death es una de las presencias más antiguas e indispensables dentro de todo el universo de Hora de Aventura. Su función es mantener el equilibrio natural entre la existencia y el final de cada ser vivo, guiando el destino de las almas que abandonan el mundo de los vivos después de incontables años de historia. Death no destaca por tener una enorme cantidad de habilidades visibles o técnicas especiales. Su verdadero poder nace de lo que representa, ya que su existencia está conectada directamente con una de las leyes más importantes del universo. Mientras haya vida, inevitablemente también habrá muerte. Sin embargo, detrás de su personalidad tranquila y serena, se esconde una entidad con un nivel de poder impresionante. Death posee dominio absoluto sobre el reino de los muertos y sobre todas las almas que llegan hasta ese lugar. Además, cuenta con una fuerza física extraordinaria, una resistencia fuera de lo común y una naturaleza que lo vuelve prácticamente imposible de eliminar mediante métodos normales. Su autoridad se encuentra por encima de cualquier rey, demonio o civilización completa, debido a que todos los seres, sin importar su poder o importancia, terminan enfrentándose a la misma muerte. Pero incluso una entidad tan esencial como Death se encuentra lejos de ocupar el primer lugar entre los seres más poderosos de Hora de Aventura, porque el siguiente puesto pertenece a criaturas que pueden ser consideradas verdaderos dioses dentro de este universo. Número 7. Grob Gob Glob Grodd. Esta peculiar entidad está formada por 4 rostros que comparten un mismo cuerpo, y dentro del universo de Hora de Aventura es reconocida como la deidad suprema de Marte. Durante eras incontables ha gobernado con su poder, siendo considerada una figura divina y una presencia protectora para su propio mundo. Su aspecto es tan extraño como imposible de olvidar. Cada una de las caras de Grob Gob Glob Grodd posee una personalidad diferente, creando una existencia única que lo convierte en uno de los seres más singulares jamás vistos dentro de la serie. Como dioses provenientes de Marte, cuentan con un nivel de poder cósmico impresionante y una resistencia que supera ampliamente a la mayoría de criaturas conocidas. Pueden controlar energías avanzadas, viajar por el espacio y tener influencia sobre sucesos capaces de afectar a mundos completos. Además, su conocimiento parece estar muy por encima de la comprensión de cualquier ser mortal. Su naturaleza divina también les permite relacionarse con fuerzas y fenómenos que permanecen completamente fuera del alcance de la mayoría de personajes del universo. Y es justamente por eso que se encuentran en una posición superior a Death. Aunque la muerte representa una de las reglas más importantes de la existencia, Grob Gob Glob Grodd son auténticos dioses cósmicos con dominio sobre un planeta entero y una influencia mucho más amplia dentro de la escala universal. Pero incluso seres considerados dioses pueden parecer pequeños cuando se enfrentan a entidades que existen más allá de planetas, galaxias y civilizaciones enteras. La próxima criatura de esta lista demuestra exactamente esa diferencia de poder. Después de todo, alguna vez fue conocido con un título que define perfectamente su naturaleza: el Devorador de Mundos. Número 6. Orcalorg. Aunque los dioses marcianos poseen un nivel de poder que resulta casi imposible de comprender, la siguiente entidad de esta lista pertenece a una escala completamente diferente. Orcalorg es uno de los seres más antiguos, enigmáticos y aterradores que existen dentro del universo de Hora de Aventura. Mucho antes de los acontecimientos principales de la serie, cuando la Tierra era un lugar completamente distinto al que conocemos actualmente, Orcalorg ya viajaba por la inmensidad del cosmos. Su historia dio un giro cuando intentó llevar su dominio hasta la Tierra. Los habitantes de la Luna comprendieron la amenaza que representaba y decidieron enfrentarlo. Después de una batalla cuyos detalles siguen siendo desconocidos, lograron vencerlo y aplicaron un castigo bastante extraño. Sellaron su verdadera forma,
y lo obligaron a permanecer dentro del cuerpo de un pequeño pingüino conocido como Gunther. Durante la mayor parte de la serie, nadie imagina la verdadera identidad que se oculta detrás de esa apariencia inofensiva. Sin embargo, cuando sus recuerdos comienzan a despertar y sus antiguos poderes regresan, queda revelada la realidad de que Gunther no era una simple criatura. En realidad era la prisión de una entidad que alguna vez fue una amenaza temida en todo el sistema solar. La forma original de Orgalork es tan perturbadora como impresionante. Su gigantesco cuerpo posee una apariencia amorfa cubierta por numerosos apéndices que emergen de su estructura, recordando directamente al horror cósmico de Lovecraft. Su diseño transmite la sensación de una criatura nacida de las profundidades del vacío espacial, algo antiguo y completamente ajeno a la vida común. En cuanto a sus capacidades, Orgalork se encuentra muy por encima de la mayoría de seres que aparecen en la serie. Puede sobrevivir en el espacio sin protección alguna, controlar enormes cantidades de energía y resistir fuerzas que destruirían fácilmente a cualquier criatura normal. También posee una resistencia extraordinaria, una capacidad de adaptación impresionante que le permitió mantenerse con vida después de miles de años de encierro y un tamaño colosal capaz de arrasar mundos completos, además de una existencia prácticamente inmortal. Pero su mayor muestra de poder ocurre cuando intenta absorber la energía del cometa catalizador. El simple hecho de querer apropiarse de una fuerza capaz de transformar mundos enteros demuestra la verdadera magnitud de su poder y el nivel cósmico al que pertenece. Y justamente por esta razón se encuentra por encima de Grob-Gob-Glob-Groth. Aunque los dioses de Marte poseen una autoridad divina sobre su planeta, su influencia sigue estando ligada a ese mundo. Orgalork, por otro lado, es una entidad cósmica anterior a ellos, cuya existencia y alcance se extendían mucho más allá de los límites de Marte. Pero incluso un ser capaz de consumir mundos completos sigue siendo pequeño frente a la próxima entidad de este ranking. Número 5. The Lich. El Lich es considerado por gran parte de los seguidores de Hora de Aventura como la amenaza más peligrosa que ha aparecido en toda la serie, debido a que su único objetivo consiste en eliminar por completo toda existencia y acabar con cada forma de vida dentro del universo. De acuerdo con la historia oficial, el Lich llegó a la Tierra a través del cometa catalizador, siendo una entidad cósmica primordial relacionada directamente con la destrucción y la muerte. Él mismo asegura haber existido desde antes de la creación y se presenta como el último erudito de Golb. Su apariencia refleja perfectamente la naturaleza aterradora que posee. Generalmente se le representa como una figura esquelética cubierta por túnicas oscuras, con unas profundas cavidades en sus ojos donde brilla una siniestra luz de color verde, transmitiendo la presencia de algo que no pertenece al mundo de los vivos. El Lich cuenta con una cantidad impresionante de habilidades sobrenaturales. Es capaz de controlar energía oscura, dominar la mente de otros seres, utilizar poderosos conjuros mágicos e incluso tomar posesión de cuerpos ajenos para continuar existiendo después de que su forma original sea destruida. También puede emplear hechizos extremadamente destructivos, capaces de eliminar cualquier rastro de vida con facilidad, además de manipular a sus enemigos mediante la hipnosis, convirtiéndose en una especie de hechicero cósmico comparable a figuras del horror como Nyarlathotep. Pero entre todas sus habilidades existe una que destaca por encima de las demás: su toque mortal, una capacidad capaz de terminar con la vida de sus víctimas prácticamente al instante. Aunque Orgalork representa una fuerza cósmica de proporciones gigantescas, sus objetivos están centrados en recuperar su poder y extender su dominio por el universo. El Lich, en cambio, no busca conquistar territorios ni gobernar civilizaciones. Su propósito es mucho más extremo, que sería destruir absolutamente toda existencia hasta dejar un universo completamente vacío. Y aún así, pese a ser una de las entidades más aterradoras conocidas, existen seres que se encuentran por encima de él. Criaturas que no necesitan destruir mundos para demostrar su poder, porque su influencia alcanza algo todavía más grande, como el destino mismo del cosmos. Número 4. Cosmic Owl. Cosmic Owl es una de las entidades más desconocidas y fascinantes de todo el universo de Hora de Aventura. A diferencia de muchas criaturas extremadamente poderosas que aparecen en la serie, este ser no intenta conquistar mundos ni imponer su fuerza sobre otros.
Su verdadero propósito parece estar relacionado con una función mucho más profunda dentro del equilibrio del universo. Su existencia está vinculada directamente con los sueños proféticos. A lo largo de la historia se revela que, cuando Cosmic Owl aparece dentro de un sueño, este deja de ser una simple experiencia y adquiere un significado especial, normalmente conectado con sucesos que terminarán ocurriendo en el futuro. Por esta razón, sus apariciones son interpretadas por muchos personajes como una señal de que un acontecimiento importante está próximo a suceder. Hasta el día de hoy, su origen continúa siendo prácticamente un misterio, y esa falta de información es precisamente lo que lo convierte en una de las presencias más enigmáticas de toda la franquicia. Aún así, todo parece indicar que pertenece a un grupo de seres cósmicos encargados de observar o intervenir en aspectos esenciales de la realidad, colocándolo en un nivel muy por encima de la mayoría de criaturas conocidas. Como mencionamos anteriormente, Cosmic Owl no tiene interés en controlar reinos, conquistar planetas o destruir civilizaciones. Su conexión parece estar mucho más relacionada con el concepto del destino. El hecho de aparecer en sueños, capaces de revelar acontecimientos futuros, demuestra que posee un conocimiento que supera por completo la comprensión de cualquier ser mortal. Además, tiene la capacidad de moverse entre diferentes planos de existencia y manifestarse en lugares donde las leyes comunes de la realidad parecen no tener efecto. Y es justamente por esta razón que se encuentra por encima del Lich. Aunque el Lich posee un poder capaz de acabar con toda forma de vida e incluso afectar diferentes líneas temporales, sigue siendo una entidad que actúa dentro de las reglas establecidas del universo. Cosmic Owl, por otro lado, parece estar conectado con las fuerzas que influyen en cómo se desarrollan esos acontecimientos desde un principio. Pero incluso alguien con una conexión tan profunda con el destino universal queda por debajo del siguiente ser de este ranking. Una entidad capaz de influir en algo todavía más importante como la propia realidad. Número 3. Prismo. Prismo es uno de los seres más relevantes e influyentes dentro del universo de Hora de Aventura. Aunque normalmente se muestra como alguien tranquilo, carismático y con una personalidad bastante divertida, detrás de esa actitud despreocupada se encuentra una entidad con un poder que supera al de la mayoría de personajes de la serie. Su papel dentro de la existencia está relacionado directamente con los deseos. Desde su hogar, situado en una dimensión única conocida como la Sala del Tiempo, Prismo recibe visitantes provenientes de diferentes mundos y les ofrece la posibilidad de pedir un único deseo. Sin embargo, lo verdaderamente impresionante es que esos deseos no son simples cambios menores, sino que pueden modificar acontecimientos importantes, transformar realidades completas e incluso dar origen a nuevas líneas temporales. Prismo tiene la apariencia de una figura rosada y bidimensional que parece estar integrada en las paredes de su habitación. En comparación con criaturas como el Lich o Golp, su aspecto resulta bastante sencillo e incluso inofensivo. Pero detrás de esa apariencia se encuentra una entidad cuya influencia puede extenderse a través de múltiples universos. El verdadero alcance de sus habilidades resulta difícil de medir. Además de cumplir deseos, posee un conocimiento increíble sobre las distintas realidades existentes y tiene la capacidad de observar sucesos que ocurren a través del multiverso. También ha demostrado poder crear nuevas líneas temporales, cambiar acontecimientos del pasado y alterar la estructura misma de la realidad mediante sus poderes, acercándose al nivel de una entidad prácticamente divina. De hecho, muchos de los eventos relacionados con universos alternativos dentro de la franquicia existen debido a acciones conectadas con sus habilidades. Esto convierte a Prismo en uno de los pocos seres capaces de afectar no solamente un mundo específico, sino incontables realidades al mismo tiempo. Y justamente por esa razón se encuentra por encima de Cosmic Owl. Aunque esta entidad tiene una conexión profunda con el destino y los sueños proféticos, su papel parece estar enfocado en observar y participar dentro del desarrollo natural de los acontecimientos. Prismo, en cambio, posee la capacidad de intervenir directamente y cambiar el rumbo de esos acontecimientos mediante los deseos que concede. Dicho de otra forma, mientras Cosmic Owl contempla los diferentes caminos que puede seguir la realidad, Prismo tiene la capacidad de crear caminos completamente nuevos. Pero incluso con un poder capaz de modificar universos enteros,
Prismo sigue estando por debajo de una entidad superior. Un ser cuya verdadera naturaleza continúa siendo uno de los enigmas más grandes y fascinantes de toda la historia de Hora de Aventura. Número 2. The Boss. The Boss es, sin lugar a dudas, una de las entidades más enigmáticas de toda la franquicia. Sobre este ser existe una cantidad extremadamente limitada de información. Su origen nunca ha sido revelado, sus verdaderas habilidades permanecen desconocidas y hasta su propia apariencia física continúa siendo un completo misterio. A lo largo de la serie, y especialmente en Fiona and Cake, solamente hemos recibido pequeñas referencias sobre su existencia. Sin embargo, aunque estas menciones son escasas, dejan algo bastante claro. The Boss ocupa un nivel superior dentro de la jerarquía cósmica, incluso por encima de Prismo. Esto significa que un ser con la capacidad de conceder deseos, crear realidades alternativas y modificar estructuras completas del multiverso, todavía responde ante una autoridad mucho más grande. Aunque jamás hemos visto a The Boss utilizar sus poderes de manera directa, todo parece indicar que forma parte de la organización o estructura que sostiene el equilibrio del cosmos. Su autoridad parece estar por encima de entidades que ya poseen capacidades a escala multiversal, lo que nos da una idea del nivel de influencia que podría tener dentro de la existencia. Su aspecto físico sigue siendo completamente desconocido. Esta falta de información ha provocado que los fanáticos desarrollen numerosas teorías intentando descubrir quién o qué es realmente esta entidad a partir de las pocas pistas que existen. Pero incluso sin conocer sus habilidades exactas, resulta evidente el nivel de respeto y autoridad que genera entre otros seres cósmicos, demostrando que ocupa un lugar extremadamente importante dentro del universo de Hora de Aventura. El mayor problema al analizar a The Boss es que nunca hemos presenciado una verdadera demostración de su poder. Sin embargo, la entidad que ocupa el primer puesto de este ranking es completamente diferente. Un ser que sí ha mostrado una fuerza primordial capaz de superar cualquier límite conocido, y que según una de las teorías más populares entre los fanáticos, podría representar incluso la contraparte directa del propio The Boss. Número 1. Golb. La verdadera naturaleza de Golb parece encontrarse más allá de cualquier explicación o concepto que podamos comprender. Desde su primera aparición, queda demostrado que no estamos ante una criatura común. Una gran parte de su historia continúa siendo un misterio absoluto. Nadie conoce con exactitud cómo apareció ni cuál fue el origen de su existencia. Sin embargo, a través de diferentes pistas presentadas durante la serie, se puede interpretar que Golb representa una fuerza primordial relacionada con el caos, la entropía y la destrucción del equilibrio. Mientras otras entidades parecen tener funciones específicas dentro del funcionamiento del universo, Golb representa una fuerza opuesta. Su apariencia es tan perturbadora como inolvidable. Cuenta con un cuerpo gigantesco de color rojizo, una enorme sonrisa que permanece constantemente en su rostro y una expresión vacía que transmite una sensación de incomodidad absoluta. Su diseño refleja claramente la influencia del horror cósmico. Pero su aspecto visual es solamente una pequeña parte de lo que convierte a Golb en una entidad aterradora. Con su simple presencia, parece alterar las reglas más básicas de la realidad. A su alrededor, el espacio y las dimensiones comienzan a comportarse de manera anormal. En diferentes momentos, se demuestra que aquello que entra en contacto con él puede ser destruido, transformado o incluso desaparecer por completo. Su nivel de poder parece estar muy por encima del de la mayoría de seres existentes. Mientras otras entidades requieren magia, habilidades especiales o herramientas para modificar el mundo que las rodea, Golb parece provocar cambios a una escala inimaginable simplemente por existir. Otro aspecto fundamental es su conexión con The Lich. En distintos puntos de la historia, se revela que el propio Lich reconoce a Golb como una figura superior y llega a identificarse como su último erudito. Esto resulta extremadamente significativo, considerando que el Lich ya es una de las amenazas más grandes y peligrosas de toda la franquicia. Además, el significado de Golb no se limita únicamente a la destrucción física. Su existencia parece representar el colapso del orden, la desaparición de la lógica y el regreso de todo lo existente hacia un estado de caos absoluto. Y es precisamente por esta razón que ocupa el primer lugar de este ranking. Mientras otras entidades gobiernan dimensiones, controlan el ciclo de la vida y la muerte, observan el destino
o incluso tienen la capacidad de alterar el multiverso. Golb parece encontrarse en una categoría completamente diferente, como una fuerza primordial frente a la cual incluso las reglas de la realidad pierden todo significado. No es extraño que una gran parte de los fanáticos lo consideren la entidad más poderosa de Hora de Aventura. Si has llegado hasta este punto del video, quiero agradecerte sinceramente por quedarte conmigo hasta el final. Significa muchísimo saber que este contenido consiguió captar tu atención y que decidiste acompañarme durante todo el recorrido. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo dejando tu like, compartiendo en los comentarios qué te pareció el video o suscribiéndote para seguir siendo parte de esta comunidad y no perderte los próximos contenidos. Cada muestra de apoyo, por pequeña que parezca, representa una gran ayuda y me motiva a continuar creando más videos como este. Ahora sí, muchas gracias por haber estado presente hasta el final. Nos vemos en un próximo video.